¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos sean a una nueva emisión de Ventana al Mundo. Muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros esta noche. Vámonos directamente con la información. Hoy les tenemos bastantes cosas de la actividad de la semana. La Corte Internacional de Justicia da un fallo histórico. Son medidas cautelares contra Israel para evitar actos que lleven a un genocidio por la incursión que está haciendo en la Franja de Gaza. La investigación continúa, pero sin duda es un parteaguas en la justicia, en el derecho internacional humanitario, que está pidiendo que ya cese la cuestión de la violencia y la muerte de los civiles justamente dentro de Medio Oriente. Vamos a presentarles también información acerca de la carrera por la Casa Blanca, en donde Trump va invicto. Ya ganó Iowa y ganó New Hampshire y se perfila sin dudas para ser el candidato republicano a la Casa Blanca. Y también vamos a ver qué pasó esta semana en Argentina, donde ocurrió el primer paro a nivel nacional, huelgas, manifestaciones en las calles, muchísima actividad en contra de las medidas del presidente Javier Milei contra el shock económico que dice para evitar, según estas medidas, la estanflación en ese país. Vámonos con la información y sobre todo vamos a presentarles también ahora las ventanas de la semana. ¿Qué más ocurrió esta semana en cuestión informativa? They have now is a stock market that's going up, and it's only going up because people think we're going to win the election. I don't know if you saw yesterday. Agentes en materia tributaria, laboral, moral. México da un paso enorme, un paso adelante en la lucha legal contra las armerías de Estados Unidos. Una corte de la Unión Americana falló a favor de nuestro país en la apelación. Esto en referencia a la demanda contra fabricantes de armas que son utilizadas en nuestro país por el crimen organizado. El asunto regresará a la primera instancia para su revisión de fondo y con ese veredicto queda ya anulada la decisión de un juez que el año pasado había desestimado la denuncia contra 8 armerías. En Argentina bastaron solo 45 días de Javier Milei en el poder para que cerca de 600,000 personas salieran a las calles a rechazar sus medidas económicas. En Alemania, una investigación reveló que más de 9,500 niños y jóvenes sufrieron abusos sexuales desde 1946 a manos de casi 3,500 perpetradores de la Iglesia protestante. Tras el fallecimiento de la senadora colombiana Piedad Córdoba, el Congreso de Colombia le realizó un sentido homenaje al que acudió el presidente Gustavo Petro. Se le recordó a Piedad Córdoba por sus gestiones para la liberación de rehenes de la extinta guerrilla de las FARC. También en Colombia, más de 30 incendios forestales han destruido más de 7,400 hectáreas. Hay más de 34 incendios activos, de los cuales 23 están sin control. El gobierno del presidente Gustavo Petro emitió el decreto de desastre natural. Entramos de lleno con la información de esta emisión, un fallo realmente histórico. La Corte Internacional de Justicia está pidiendo que Israel emita una diversa cantidad de posicionamientos sobre el conflicto en Medio Oriente. Le pide que cesen las cuestiones que puedan llegar a derivar en una cuestión de genocidio sobre las cuestiones militares que está haciendo en la Franja de Gaza con el operativo derivado del ataque de Hamas el 7 de octubre. Toda esta ola de violencia que se está viviendo en Medio Oriente, lamentablemente, que ya está dejando más de 26,000 muertos y más de 64,000 personas heridas dentro del territorio costero. Vamos a ahondar en esta información y para eso agradezco muchísimo a José Joel Peña Llanes, analista internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que estés con nosotros nuevamente aquí en Ventana al Mundo, dándole este puntual seguimiento a todas estas cuestiones que hemos estado hablando del derecho internacional humanitario, de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Platícanos, por favor, qué es lo que significa esta determinación de la Corte Internacional de Justicia. Bienvenido. Claro que sí, Clau, gracias por la invitación. Y pues básicamente es una de las etapas de todo el proceso que está llevando a cabo la Corte Internacional de Justicia por los actos cometidos, en este caso de Israel,
contra el pueblo palestino después de la demanda que presentó Sudáfrica alegando que Israel estaba contraviniendo lo dispuesto en la Convención sobre Genocidio, de la cual Israel es parte porque se adhirió a esta en 1950, y esta misma convención establece que en caso de que una de las partes determine que alguien no está cumpliendo con lo dispuesto en esta convención, que tiene básicamente el objetivo de eliminar cualquier acción que conlleve a un genocidio, tiene que acudir a la Corte Internacional de Justicia porque es el órgano encargado para dirimir estas controversias. Entonces, apenas este viernes, la Corte Internacional de Justicia, después de los alegatos que escuchamos a principios de enero de este año, determinó una serie de medidas provisionales que debe de cumplir el Estado de Israel, porque es importante aclararlo, son vinculantes y generan responsabilidad internacional para las partes, en este caso es Israel, y son medidas provisionales que tienen como fin último garantizar el bienestar de la población en tanto que se lleva a cabo el procedimiento. Es fundamental señalar que no quiere decir que la Corte Internacional de Justicia ya haya determinado que Israel efectivamente cometió genocidio. Sin embargo, está imponiendo medidas precisamente para evitar que se lleven a cabo actos que deriven en un genocidio, como por ejemplo la instigación o el hacerle ver a su población que es necesario eliminar al pueblo palestino porque está en contra de sus tradiciones, o cualquier acto que pueda llevar a una eliminación total o parcial de este grupo de personas, que puede ser por cuestiones de religión o por cuestiones de etnia. Entonces es un fallo muy importante porque es una antesala a una resolución que puede tardar años, pero que deja ver que efectivamente, al menos por lo que la Corte ya analizó, pues Israel sí ha cometido ciertos actos que eventualmente se podrían calificar como actos de genocidio. ¿Cuál es el punto aquí? Vemos que, históricamente ha sido complicado que un tribunal internacional de esta magnitud tenga este tipo de fallos en otros conflictos que hemos visto que no ha hecho determinaciones parecidas y que han sido cuestiones que ha durado años, como bien lo dices. Esto todavía puede tardar, pero sin duda sería como un paso histórico. ¿Qué podríamos ver en el terreno tal cual de las acciones que eventualmente se frenarían para evitar toda esta cuestión de violencia, sobre todo que estamos viendo en la cuestión de los civiles, porque 80% de todas las víctimas han sido mujeres y niños de la Franja de Gaza? Pues sí, o sea, lo ideal es que en primera instancia Israel detenga cualquier acción que pueda conllevar a un genocidio, prohibirle a sus Fuerzas Armadas que cometan estos actos, pero también es muy importante que se le pide a Israel que permita llevar asistencia humanitaria al pueblo palestino, es decir, que permita que los corredores humanitarios que ya han sido instalados pues funcionen de manera correcta. Como bien señalas, es muy difícil que la Corte se pronuncie en muchos casos, pero este es un caso fundamental porque lleva décadas. No es un conflicto que inició el 7 de octubre, sino que lleva décadas, incluso desde la creación del propio Estado de Israel. Entonces, hay como muchos argumentos y muchos hechos que se pueden analizar para eventualmente determinar que efectivamente Israel ha cometido un acto de genocidio. Y además es un tema políticamente sensible y lo vemos simplemente en el gran número de países que han apoyado, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que piden a Israel que cese al fuego de manera inmediata, ¿no? Que también es una de las críticas que han hecho los analistas. Porque esta parte de pedir que haya un cese al fuego no está incluida en la determinación de la Corte. Exactamente. De hecho, en cuanto se emitió el pronunciamiento de la Corte el viernes pasado, muchos países han celebrado esta decisión, México incluyendo desde luego. Obviamente ha habido países que no lo han visto con buenos ojos, por ejemplo Israel, Estados Unidos o por ejemplo Uganda. De hecho, una de las juezas que votó en contra de estas medidas fue la jueza de Uganda y el juez ad hoc de Israel. Pero lo importante es que, desde mi perspectiva, el decirle a Israel que debe de detener todas las acciones que puedan conllevar a genocidio, pues implica un cese al fuego. Nada más que si la Corte Internacional de Justicia lo declarara, contravendría el derecho de legítima defensa que tiene Israel ante ataques terroristas
Ojo, ataques terroristas del grupo Hamás o de cualquier otro grupo terrorista, ¿no? Es por eso que la Corte mantuvo la cuestión del cese al fuego fuera de esta resolución de medidas provisionales. ¿Qué vamos a ver posteriormente en los siguientes meses o años que dure esta investigación? ¿Va a continuar recabándose los datos? Porque tengo entendido que también justamente Israel envió varios documentos, cerca de 30 documentos que está desclasificando, donde presuntamente ahí dice cuáles son las órdenes que daba a los propios soldados para evitar las bajas de los civiles. Entonces, ¿eso qué tanto puede ayudar ahora para el proceso tal cual del fallo final que se venga en el futuro? Pues obviamente Israel argumenta que no ha cometido actos tendientes al genocidio, que es lo que se está juzgando en esta demanda que presentó Sudáfrica, que es muy aparte, por ejemplo, de lo que hizo México y Chile de llevar el caso ante la Corte Penal Internacional. Insisto, son dos procesos diferentes que tienen un tema en común. Pero aquí lo que tiene que hacer Israel y quienes los representen en cuestión jurídica, pues es probar que efectivamente todos los actos que están haciendo son de legítima defensa y no para cometer genocidio. Pero la Corte Internacional de Justicia, al determinar medidas provisionales tendientes a evitar en algún momento que se cometan actos de genocidio, pues ya está indicando que por lo que ha juzgado, pues sí hay algunos hechos que se podrían clasificar como genocidio. Y también está pendiente todavía la Corte Penal Internacional, que tiene también ahí las solicitudes de México y de Chile, que justamente está pidiendo que se investiguen los crímenes en este marco de violencia. Muchísimas gracias, José Joel Peña-Llanes, por estar con nosotros acá en Ventana al Mundo. Gracias a ti, Claudia. Bonita tarde. Y la Autoridad Nacional Palestina afirmó que la medida pone fin a la cultura del crimen y la impunidad. Y aquí en México, el embajador de Palestina, Mohamed Saada, celebró este fallo. Nosotros damos la bienvenida a este fallo de la Corte Internacional de Justicia y al mismo tiempo agradecemos todo el esfuerzo de Sudáfrica al respecto y consideramos que este fallo es una victoria para la justicia y para la humanidad y para el derecho internacional. Es muy importante que Israel respete este fallo y lo aplique inmediatamente. Y este es un momento histórico para la justicia y para toda la humanidad. Ahora es muy importante la posición de la comunidad internacional para poder ejercer todas estas, para poder ejercer el fallo de la Corte de Justicia Internacional. Esperamos que todo esto lleve al paro de la agresión israelí y a detener el genocidio contra nuestro pueblo. La justicia es la entrada para proteger a nuestro mundo. Y aquí creo que vale mencionar también la posición popular de todos los pueblos en todo el mundo, que este es muy importante porque está formando una presión a nivel internacional para que los gobiernos ya tomen unas decisiones fuertes en defensa de la justicia. Y la justicia para nosotros como palestinos significa también el establecimiento del Estado palestino. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. ¿Qué está diciendo el Estado de Israel al respecto? Bueno, el primer ministro Benjamín Netanyahu lo consideró como una acusación falsa y escandalosa. Vamos a escuchar. Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment to continue to defend our country and defend our people. The charge of genocide leveled against Israel is not only false, it's outrageous. Y aquí en nuestro país también la Embajada de Israel consideró la determinación como falsa, indignante y también repugnante y reiteró el derecho de Israel a la legítima defensa por los ataques que ha realizado Hamás. Recordemos, ahí también 1.500 personas que han fallecido dentro de Israel dentro de este marco de la incursión de Hamás el 7 de octubre. México, por su parte, recibió con beneplácito la resolución. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su profunda preocupación por la dimensión de la catástrofe
catástrofe humanitaria, especialmente por la muerte de miles de civiles. Y de manera particular, la canciller Alicia Bárcena también celebró este fallo que dijo es un importante paso para el cese de las hostilidades. Y bueno, todo este escenario ocurre en momentos en que también se conmemora el Día Internacional para recordar a las víctimas del Holocausto judío. El Día Internacional de Memoria de las Víctimas del Holocausto fue elegido para recordar la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. El objetivo es recordar para no repetir. Pero este año la conmemoración número 79 se da en un contexto diferente. Tras la incursión de milicianos de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.500 muertos y más de 240 personas capturadas, las tropas israelíes incursionaron en la Franja de Gaza en búsqueda de integrantes del grupo islamista. El saldo es de más de 26.000 palestinos muertos y más de 64.000 heridos. Ataques a hospitales, escuelas, campos de refugiados y zonas habitacionales, además de un cerco alimentario y de suministros médicos, han encendido las alertas de varios países y organizaciones que denuncian que ahora será Israel el que busque no solo acabar con Hamás mediante operativos militares, sino tener a su población como un blanco. Además de que la Corte Internacional de Justicia llamó a Israel a adoptar medidas para prevenir actos de genocidio, hay otras cuentas pendientes en la justicia. México y Chile llevaron a la Corte Penal Internacional la escalada de violencia entre Israel y Hamás, con el objetivo de que se investigue la comisión de delitos graves en el conflicto. La Secretaría de Relaciones Exteriores remitió al fiscal de ese organismo esta situación en la que parecen haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte, para determinar si se ha de acusar a una o varias personas. Ante las acusaciones, Israel sigue defendiendo su postura. The rule of law remains a foundational pillar of the State of Israel. Laura Durán, Canal 14. Ron DeSantis. Off to defeat Joe Biden. Last week. News for all of you. Sorry, we brought a crowd. We got a lot. Vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a ver qué está pasando con la carrera hacia la Casa Blanca. Se está incentivando la contienda y hay que decirlo, Donald Trump refuerza su camino para obtener la candidatura del Partido Republicano. Ya no tiene al gobernador de Florida, Ron DeSantis, recordemos que ya declinó en esta contienda como adversario y ahora ya van 2 estados que gana holgadamente Trump. Obtuvo esta semana New Hampshire, donde ganó con 54.5% contra 43.2% de Nikki Haley. Trump tiene también otra ventaja, viene de ganar con una bastante holgada victoria Iowa, donde obtuvo 51%, su más cercano contendiente, justamente Ron DeSantis en ese entonces, estaba cerca de 30 puntos abajo con 21.1%, y qué decir de Nikki Haley, que solamente obtuvo 19.1%. Con estos datos, con este panorama, muchos ya dan casi por un hecho que el magnate va a volver a contender por la Casa Blanca contra el actual inquilino, el presidente Joe Biden. Miren, una encuesta de Morning Consult muestra que el aspirante a la candidatura republicana mantiene un 42% de respaldo por parte del electorado, solamente a un punto de distancia del presidente Joe Biden, quien está en 41%. Vámonos con otra encuesta de Reuters Ipsos, quien muestra que Trump tiene una aceptación ya del 40% a estas instancias en enero, mientras que Biden obtuvo un 34%, es decir, 6 puntos de diferencia. Y faltan todavía muchos meses para la contienda, a ver cómo se pone esto. Mientras tanto, por supuesto que también el discurso antiinmigrante se ha profundizado conforme avanzan las campañas. Trump en New Hampshire prometió que retomará el título 42, el cual, recordemos, él mismo autorizó durante la pandemia para la expulsión inmediata de los indocumentados. I'll use Title 42 to end the child trafficking crisis by returning all trafficked children to their families in their home countries immediately. Recordemos que el año pasado, en septiembre, Trump también prometió que de ganar combatiría el tráfico de fentanilo con el envío de la Marina para evitar que la droga entre a Estados Unidos por mar, mientras que por tierra enviaría a miles de tropas a la frontera sur. Cuando se impuso en las primarias republicanas de New Hampshire, también arremetió nuevamente contra los migrantes. I think we called it right. Immigration's a big deal, a big deal.
a very big deal. We have millions and millions of people flowing into our country illegally. We have no idea who the hell they are. They come from prisons and they come from mental institutions, and it's just killing our country. And I'm talking about millions and millions and millions. They are drug dealers, they're everybody. And they come in just like walking right through. There's nobody to check. Y ante una posible disputa por la Casa Blanca entre ambos, acá en México el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó tener una buena relación con los dos políticos, aunque también reconoció las acciones a favor de los migrantes por parte del presidente Joe Biden. Con el presidente Biden, muy bien, siempre he reconocido, es el único presidente de Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha hecho muro. Urgentes en materia tributaria. Y en Argentina las cosas parecen complicarse para el presidente Javier Milei. Solamente bastaron 45 días para que miles de personas inundaran las calles literalmente en la primera marcha y el paro nacional contra sus medidas como devaluar su moneda, recortar puestos, decenas, miles de puestos en el sector público y también cientos de decretos que todavía se están discutiendo con gran polémica en el Congreso. Vamos a ver qué pasó esta semana en Argentina. El descontento de la sociedad argentina contra el plan de shock económico de Javier Milei llevó a miles de personas a protestar en las calles. La Central Obrera estimó que tan solo en Buenos Aires 600.000 personas se movilizaron y 1.5 millones lo hicieron en todo el país. En contraste, el gobierno estimó en 40.000 los manifestantes en Buenos Aires y el gobierno local lo situó en 80.000. El presidente Javier Milei señaló que el paro tiene fines políticos. Está claro que es un paro de características políticas, es decir, nada tiene que ver con reclamos legítimos que pudieran tener los trabajadores, porque de hecho los propios impulsadores del paro lo han dicho y lo han partidizado de manera abierta. El gobierno estimó las pérdidas económicas en $1.500 millones y afirmó que la convocatoria solo alcanzó el 0.20% de la clase trabajadora. Sin embargo, las imágenes del primer paro nacional contra Milei hablan por sí solas. Laura Durán, Canal 14. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Por favor, síganos escribiendo para traer aquí a Ventana al Mundo los temas que por supuesto les interesan. Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en esta emisión. Quédese aquí con la programación de su casa, Canal 14. Muy buenas noches.